primera plática del día Debe de ser hoy secretario. estará Comisión Científica. Mayo de la Cuesta, Eduardo Arriaga. gastroenterólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Y el Autónoma de presidente es el doctor Guadalajara, Angulo. con No, por acá. especialidad en medicina interna y en gastroenterología, además jefe de servicio de gastroenterología y endoscopía gastrointestinal del CIDOX en el Hospital Civil de Culiacán, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presidente 2010 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, presidente 2024-25 del Consejo Mexicano de Gastroenterología, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Motilidad. Fellow de la Asociación Americana de Gastroenterología. Con nosotros pues es un lujo tener a uno de los máximos exponentes de la gastroenterología, no solo local, ¿no?, sino a nivel nacional, el doctor Tamayo de la Cuesta. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Tengo un... ¿Uso los dos? O con... Muchas gracias, doctor Arriaga, por la presentación. ¿Me escuchan? ¿No? Entonces yo creo que sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias al doctor Angulo, a todo la mesa directiva y el comité científico por permitirme el honor de estar con ustedes. No es la primera vez y la verdad me dio mucho gusto cuando fui invitado a participar. Yo voy a hablarles de este tema, enfermedad diverticular sintomática no complicada, y revisando el programa académico, creo que es muy oportuno porque tienen 3 pláticas, 2 el día de mañana y creo que una el sábado, de síndrome de intestino irritable, tanto de tratamiento o de algunas medidas terapéuticas para eso. Y es muy importante que podamos distinguir ambas entidades que muchas veces se traslapan o se superponen y en ocasiones hay que hacer un diagnóstico diferencial. Esto es una entidad que hay que considerar, cada vez es más frecuente, probablemente antes no la reconocíamos tanto, pero es algo bastante frecuente, como vamos a ver. Si me das la primera, por favor. Bueno, yo recibí patrocinio de Alfa Sigma para la presentación, sin embargo, toda la información que les voy a proporcionar está basada en evidencia científica publicada en revistas indexadas de alto impacto. La siguiente. La enfermedad diverticular del colon o la diverticulosis colónica, como ustedes saben, los divertículos del colon son herniaciones de las 2 capas interiores, o sea, de la mucosa y la submucosa, a través de la musculares y de la serosa. En las zonas, estas se desarrollan en las zonas donde se encuentran los vasos penetrantes, los vasos sanguíneos penetrantes, y uno de los principales mecanismos fisiopatológicos es que se desarrollan por el aumento de la presión dentro del colon, secundario pues a varios factores, como vamos a ver. Entonces aquí podemos ver esquemáticamente dónde se desarrollan estos divertículos entre la tenia mesentérica y antimesentérica, y debido a que no tienen las 4 capas como debe de ser un verdadero divertículo, estos se les conoce como pseudodivertículos. Esa es la imagen colonoscópica que nosotros vemos de los divertículos. Si un colega cirujano opera a un paciente, abre su colon, pues va a ver lo contrario, va a haber un intestino con bombitas. Yo les digo a los pacientes que son como las llantas de antes, que cuando se desgastaba la rodada, las llantas viejas, la cámara salía, ¿no? La cámara de la llanta que usábamos de salvavidas. Y aquí vemos en un colon por enema cómo se ven esas imágenes, como ustedes pueden ver en las flechas, los divertículos. La siguiente, ¿sí? En cuanto a la terminología, es muy importante que lo tengamos en cuenta. La presencia de divertículos en el colon se define como diverticulosis o enfermedad diverticular del colon. Cuando estos divertículos presentan síntomas es cuando lo llamamos enfermedad diverticular, y vamos a ver qué tipo de enfermedades pueden ser. Y la enfermedad diverticular se clasifica en lo que vamos a ver hoy, que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada, o EDSNC, o en inglés
por sus siglas es SUDD o SUD, y en enfermedad diverticular complicada. La que sigue. Aproximadamente 25% de las personas con presencia de diverticulosis van a desarrollar enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y la progresión a diverticulitis, o sea, que hagan una complicación, es aproximadamente el 1% de las personas que tienen diverticulosis. Aproximadamente la quinta parte de los pacientes que tienen un episodio de diverticulitis, ¿verdad?, van a tener cuando menos una recurrencia o otro episodio más, ¿no? Una vez que tuvieron una diverticulitis aguda, existe una probabilidad de 1 de cada 5 pacientes que vuelvan a tener un episodio de diverticulitis. Aproximadamente el 12% de los pacientes que presentan un cuadro de diverticulitis van a tener una complicación como perforación, absceso o fístula. El sangrado tubo digestivo bajo, la causa más frecuente de hemorragia de tubo digestivo bajo son los divertículos. Es una hemorragia silenciosa, decimos nosotros. El paciente no tiene síntomas y de repente le dan ganas de evacuar intestino, va al baño, cree que va a tener diarrea y lo único que presenta son evacuaciones de sangre roja, fresca, rutilante, que obviamente lo asustan. Piensa el paciente que tuvo diarrea y cuando ve que era sangre fresca sin haber tenido dolor ni nada, ¿no? O sea, ese es así decimos nosotros, es un sangrado silencioso porque no presenta síntomas, una hemorragia, y es la causa más frecuente. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha reportado que esta causa más o menos 200,000 hospitalizaciones anuales, ¿no?, más los casos que son leves y no se tienen que hospitalizar. Sin embargo, menos del 5% de los pacientes que tienen diverticulosis van a presentar una hemorragia diverticular. Entonces, las dos complicaciones más frecuentes son la diverticulitis y la hemorragia diverticular. La que sigue. Este es un artículo muy interesante. Es un reporte hecho en Inglaterra de pacientes que fueron sometidos a tamizaje o escrutinio de cáncer colorectal, o sea, pacientes que no tenían síntomas y fueron sometidos después de los 45 años o después de los 45 años a una colonoscopía para cribado de cáncer colorectal, y vean cómo la presencia de divertículos en este caso fue el diagnóstico más frecuente no neoplásico, o sea, no pólipos, no cáncer. El 15% tenía divertículos. El diagnóstico que a seguir más frecuente fue hemorroides internas, y otros pacientes pues tenían otras causas como enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. La siguiente. Y bueno, el espectro clínico de la enfermedad diverticular del colon, como ustedes han visto, es bastante amplio, desde el paciente que le hacemos un estudio por otro motivo, un colon por enema, o le hacen una cirugía, o le hacen una tomografía de abdomen, o le hacemos una colonoscopía y encontramos que tiene divertículos. Vamos a ver cómo a medida que avanza la edad, los divertículos en colon son mucho más frecuentes. Yo le digo a los pacientes que los divertículos son como las arrugas, ¿verdad?, en la cara. Entre más viejos, más divertículos vamos a tener, y entre más viejos, pues más arrugas vamos a tener, ¿no? Entonces, las alteraciones que van a ocasionar el desarrollo de divertículos, como rápidamente, alteraciones en la microbiota intestinal y alteraciones en la motilidad, que van a causar aumento de la presión intraluminal. Estos también pueden tener inflamación, pero en el caso de la enfermedad diverticular no complicada, es más bien datos de hipersensibilidad, ¿verdad? Y los pacientes pueden desarrollar diferentes complicaciones, como hemos mencionado. ¿La que sigue? En el 2019 se publicó el Consenso Mexicano de Enfermedad Diverticular Sintomática, enfermedad diverticular del colon, y ahí se definió la enfermedad diverticular sintomática no complicada como la aparición de síntomas
parecidos o semejantes al síndrome de intestino irritable, o sea, de acuerdo a los criterios de Roma, dolor y distensión abdominal que se asocia a cambios en el hábito de evacuación, en presencia de divertículos, pero sin alteraciones inflamatorias macroscópicas, ¿no? O sea, no hay diverticulitis, no hay alteraciones inflamatorias ni por colonoscopía, ni por biopsia, mucho menos, ni por estudios de imagen. La siguiente. Y es una afección crónica que definitivamente, eso es lo más importante, deteriora la calidad de vida, como lo es el síndrome de intestino irritable, y es un dolor persistente, generalmente localizado al cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Acuérdense que en el hemisferio occidental son más frecuentes los divertículos en el colon izquierdo, a diferencia de en Oriente, en Japón, en China, donde son más frecuentes los divertículos en el lado derecho. Con alteraciones en las evacuaciones, puede haber diarrea e inflamación leve, pero esta inflamación es bioquímica. Si nosotros le solicitamos al paciente calprotectina fecal cuantitativa, puede estar discretamente elevada, aunque no alcanza los valores de corte de una enfermedad inflamatoria intestinal o de un cáncer de colon, por ejemplo. Y no existe evidencia de inflamación sistémica, ¿no? Nada más es una inflamación leve manifestada por calprotectina fecal discretamente elevada o puede estar normal. Factores de riesgo, pues como muchos de ellos se comparten con la enfermedad diverticular del colon, a mayor edad es más frecuente, hay predisposición genética, pacientes con obesidad y sobrepeso, la inactividad física, la dieta con pobre contenido de fibra, el consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, las enfermedades del tejido conectivo, obviamente, que causan alteraciones a nivel muscular en todos los niveles, también en el colon. Esto propicia que se desarrollen divertículos, y el tabaquismo. Y la patogénesis, aunque no está muy bien definida, esto parece ser el resultado de una interacción entre alteraciones de la microbiota fecal, interacciones entéricas neuroinmunitarias, como les voy a mostrar ahorita en un diagrama, el famoso eje intestino-cerebro que tanto hemos escuchado últimamente con lo que antes conocíamos como trastornos funcionales digestivos y ahora se llaman trastornos de la interacción del eje intestino-cerebro, y la disfunción del sistema muscular a nivel del colon asociado, como ya les comenté, a un estado inflamatorio local leve. La siguiente. Y bueno, aquí nada más para algo de lo que ya les he hablado. Entre mayor es la edad, la prevalencia es mayor. En algunos lugares se dice que los pacientes arriba de los 80 años, el 73% de todas las personas, no los pacientes, sino las personas mayores de 80 años, el 73% se han observado que tienen enfermedad diverticular del colon o diverticulosis colónica, más bien dicho, de diferentes afección a nada más el colon izquierdo, o tiene una diverticulosis universal, que es cuando llamamos nosotros que hay divertículos en todo el trayecto del colon. Y la prevalencia según el género, antes de los 50 años es mucho más frecuente que esto se presente en hombres, pero ya después esto se va haciendo más o menos igual en mujeres y en varones, y se dice que después de los 70 años de edad es ligeramente más frecuente en las mujeres la diverticulosis colónica. La siguiente. Y bueno, estos son algunos de los factores o los principales factores involucrados tanto en la formación de divertículos como en la génesis de los síntomas, ¿no? Como pueden ver, cada vez pues, se involucra más las alteraciones neuroinmunes, ¿verdad?, del eje intestino-cerebro,
La dieta, que juega un papel muy importante, el hábito tabáquico, el alcohol, etcétera. Una dieta con bajo contenido de fibra y algo muy importante, pues es el estado de la microbiota intestinal, donde, como van a ver, existe un cierto grado de disbiosis tanto en los pacientes con síndrome de intestino irritable como con enfermedad diverticular sintomática no complicada. La siguiente. Y bueno, aquí ven la importancia de la hipersensibilidad visceral. Ven cómo hay un incremento de los axones en las neuronas de estos pacientes y la presencia de las bacterias dentro de la cavidad del divertículo pueden causar ciertas alteraciones y existir un sobrecrecimiento bacteriano o una disbiosis a nivel del colon, no nada más del intestino delgado, y esta alteración en la microbiota intestinal y la producción de los metabolitos microbianos que pueden ser citotoxinas proinflamatorias, ocasionan una inflamación de bajo grado. Existe una sobreregulación de taquicininas y una proliferación de fibras nerviosas, sobre todo a nivel de sus acciones, y esto hace que la hipersensibilidad visceral o la alodinia sea algo mucho más frecuente en estos pacientes, y son los pacientes que van a desarrollar síntomas característicos de la enfermedad diverticular sintomática no complicada. O sea, son pacientes que tienen síntomas muy parecidos, pero ahorita vamos a ver las diferencias más importantes entre el síndrome de intestino irritable y esta entidad que antes no la reconocíamos en pacientes porque es tan frecuente el encontrar sujetos con diverticulosis colónica, y también es muy frecuente el síndrome de intestino irritable. Entonces, cuando se presentan ambas entidades, es importante poder distinguir cuál es la entidad predominante. La siguiente, por favor. Y vean, por ejemplo, el análisis de la microbiota fecal en pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada comparado con controles sanos, y vean cómo en la enfermedad diverticular sintomática no complicada a su derecha existe un incremento de los firmicutes con una disminución de los bacteroidetes, ¿no? Y eso pues es un grado de disbiosis o una alteración en la microbiota intestinal de estos pacientes que puede traducir también como causa o un mecanismo fisiopatológico. Por eso, como vamos a ver, una de las estrategias terapéuticas puede ser el uso de probióticos. La siguiente. Y bueno, se cree que el sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino, no nada más de intestino delgado, sino de intestino grueso también dentro de la misma cavidad de los divertículos, estas bacterias van a ocasionar una activación inmune, y esto, como ya les mencioné en el diagrama anterior, una inflamación de bajo grado a nivel de la mucosa con activación anormal tanto de las neuronas eferentes como de las neuronas eferentes extrínsecas, o sea, que va en ambos sentidos hacia por el eje intestino-cerebro hasta el sistema nervioso central, al sistema entérico y viceversa. Y esto va a ocasionar pues una disfunción neural y disfunción muscular con desarrollo y persistencia de los síntomas, sobre todo de dolor o malestar a nivel del sitio donde tenemos el problema de los divertículos. La siguiente. Entonces, por otro lado, nada más para recordar rápidamente, no les voy a hablar de eso, pero la enfermedad diverticular complicada incluye a la diverticulitis aguda, que es lo más frecuente, la diverticulitis aguda complicada, como vimos que esto sucede afortunadamente no tan frecuente, con absceso, perforación, fístula, obstrucción, y la hemorragia diverticular, y una entidad también recientemente
descrita, que es la colitis segmentaria asociada a diverticulosis, donde sí existen ante una colonoscopía francos cambios inflamatorios de la mucosa circundante a los divertículos, tanto endoscópicos como histológicos, en los pacientes que tienen divertículos, aunque no tengan diverticulitis aguda, ¿no? La siguiente. Y bueno, nosotros utilizamos la clasificación de Hinchey, que es una clasificación muy útil para tomar decisiones tanto terapéuticas, que si hospitalizamos al paciente, que si le damos antibióticos no absorbibles, que si le damos antibióticos sistémicos, o que si de plano le hablamos urgentemente a nuestro colega el cirujano, como es en el caso de la 3 y 4, donde hay ya la formación de un absceso, gracias, un absceso aquí, y puede haber ya una peritonitis fecaloide generalizada, ¿no? Sin embargo, esto es esquemáticamente lo que es un Hinchey 1, hay 1A y 1B, un Hinchey 2 donde ya hay un absceso mesentérico más o menos grande, en el Hinchey 3 ya hay una perforación libre con local, y en el Hinchey 4 ya hay una peritonitis fecaloide generalizada. Esto nos los puede dar, obviamente, antes de la cirugía, con el estudio de una tomografía abdominal. Y es la clasificación que se utiliza. La siguiente, por favor. Y bueno, vean cómo el tener divertículos puede implicar varios diagnósticos, desde una enfermedad diverticular sintomática no complicada o complicada, ¿sí?, hasta síntomas de una diverticulitis aguda complicada, una hemorragia diverticular, o como ya les mencioné, una colitis segmentaria asociada a diverticulosis, donde hay datos francos de inflamación en la mucosa colónica que se encuentra entre los divertículos. La siguiente. Entonces, la diverticulosis, como podemos ver, sobre todo en adulto mayor, es algo muy frecuente, ¿sí? Nosotros decimos el paciente que se presenta con dolor en la fosa ilíaca izquierda, que tiene datos clínicos o una clínica de una apendicitis izquierda, hay que sospechar la presencia de una diverticulitis aguda o una diverticulitis complicada, si esto es un cuadro agudo. Pero si es un paciente que tiene síntomas de malestar localizado a ese sitio, al cuadrante inferior izquierdo del abdomen, sin otros síntomas que nos sugieran que sea un síndrome de intestino irritable, donde el dolor es mucho más difuso y se asocia a cambios en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones, entonces probablemente sean pacientes que tienen una enfermedad diverticular sintomática no complicada. La siguiente. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento en la enfermedad diverticular sintomática no complicada? Vean, el primero que les pongo aquí es hacer un diagnóstico diferencial entre esta entidad y el síndrome de intestino irritable, ¿no? Vamos a esperar a ver si hay ahora algunos criterios nuevos, ahora que ya no es un trastorno funcional gastrointestinal, ahora ya es un trastorno de la interacción intestino-cerebro. Yo creo que máximo en un mes vamos a tener ya publicados en Gastroenterology los criterios de Roma 5, Roma 4 se publicaron en 2016, ya están en revisión estos nuevos criterios que durante 10 años han trabajado arduamente todos los expertos en neurogastroenterología y motilidad, y lo más importante es hacer un diagnóstico diferencial. Acuérdense que el síndrome de intestino irritable, desafortunadamente, a diferencia de la dispepsia funcional, no es un diagnóstico por exclusión, sino que es un diagnóstico basado en síntomas. Entonces, vamos a ver ahora si hay algún cambio en los criterios diagnósticos para síndrome de intestino irritable. Hay que estar pendientes de los criterios de Roma 5, perdón. Y bueno, esto es lo más importante, y ahorita les voy a pasar unos puntos claves de eso. Y bueno, el segundo
objetivo, que es el que más le importa a nuestro paciente que viene a vernos con un cuadro clínico sugestivo de dolor en el cuadrante inferior izquierdo, sugestivo de enfermedad diverticular no complicada, es obtener el alivio de los síntomas, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, porque esto se ha medido con SF36 y otros cuestionarios y existe una repercusión en la calidad de vida. Y algo muy importante es que podamos nosotros, de ser posible, que esto prevenir que esto progrese hacia una complicación de los divertículos, como puede ser una diverticulitis aguda o incluso una hemorragia diverticular. La siguiente. Y vean aquí, en cuanto al diagnóstico diferencial, un estudio de metaanálisis de 81 estudios reportó que el síndrome de intestino irritable tiene una prevalencia mundial del 11%, ¿sí? Aquí en México aproximadamente también está entre el 13 y el 21%, de acuerdo a los estudios que tenemos y a un metaanálisis que tenemos aquí en México de 4 estudios. Sin embargo, vean ustedes en el caso de enfermedad diverticular sintomática no complicada, pues puede tener síntomas muy semejantes y una prevalencia incluso mayor a la del síndrome de intestino irritable, sobre todo en sujetos de la tercera edad. Una encuesta italiana reportó que el 59% de los pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada también tenían criterios de Roma 3, esto fue antes del 2016, para síndrome de intestino irritable. O sea, como decía mi maestro, en paz descanse, que uno puede ser cojo y cacarizo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros podamos distinguir o definir o establecer si los síntomas atribuibles a la son atribuibles a la presencia de divertículos o a la presencia de un síndrome de intestino irritable concomitante. La siguiente. Y vean datos muy prácticos. En los dos hay dolor abdominal, ¿verdad? Obviamente, pero en el síndrome de intestino irritable el dolor es más difuso. El paciente se queja de dolores abdominales en todo el marco colónico y dependiendo de los otros síntomas que lo acompañan, como la sensación de distensión abdominal subjetiva o bloating, como dice la literatura anglosajona, o la franca distensión abdominal, que el paciente nos dice, mire doctor, traigo la panza con embarazo de 4 meses, ¿no? Entonces, el síndrome de intestino irritable pues, es difuso en enfermedad diverticular sintomática no complicada, es más localizado a la fosa ilíaca izquierda. La duración, enfermedad diverticular sintomática, es más larga, más de 24 horas. El paciente habitualmente tiene síntomas durante más tiempo y en el síndrome de intestino irritable esto empeora muchas veces al comer, cuando presenta distensión, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la enfermedad diverticular sintomática, no alivia con el hecho de evacuar intestino, y en el síndrome de intestino irritable uno de los criterios es de que mejora con la defecación. Y lo que les comentaba, la calprotectina fecal elevada, discretamente elevada, sí la podemos encontrar, aunque en algunos casos puede estar normal, en enfermedad diverticular sintomática no complicada, y en el síndrome de intestino irritable no tiene por qué elevarse la calprotectina fecal. La calprotectina fecal es una proteína que producen los leucocitos ante los estados inflamatorios. Y vean cómo, pues obviamente era de esperarse que generalmente esto sea de pacientes de mayor edad en comparación con el síndrome de intestino irritable, que es más frecuente pues en adultos jóvenes que en personas de la tercera edad. ¿La que sigue? Entonces le digo, es una proteína que procede de los leucocitos, aparece cuando hay datos de inflamación franca, y sus niveles se expresan mucho más en las heces que en el suero, ¿no? Tiene propiedades bacteriostáticas y fungicidas, y vean cómo se puede elevar de 5 hasta 40 veces en presencia de procesos infecciosos o inflamatorios, incluso en el cáncer de colon, ¿no?
y suele ser mucho mayor en pacientes que tienen enfermedad diverticular sintomática no complicada que en pacientes que tienen diverticulosis, o sea, no complicada, síndrome de intestino irritable o en sujetos sanos. Sin embargo, vean cómo en casos de enfermedad inflamatoria intestinal como CUSI sobre todo o enfermedad de Crohn puede elevarse hasta 20,000 microgramos por gramo de heces, ¿no? Pero normalmente en el caso de enfermedad diverticular sintomática se encuentra dentro de estos valores de corte que se consideran indeterminados entre 50 y 200, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tiene CUSI y tiene menos de 200 microgramos, nosotros podemos decir que su enfermedad inflamatoria intestinal está inactiva en ese momento, ¿no? Pero siempre tiene calprotectina alta. ¿La que sigue? Y bueno, vamos a hablar ahora del tratamiento farmacológico. Vamos a hablar de los antibióticos intraluminales. Como ustedes saben, inicialmente se estudió mucho la neomicina, pero neomicina, pues como macrólido se dejó de utilizar. Además, no es nada más intraluminal, sí se puede absorber y puede tener nefrotoxicidad y otros efectos adversos secundarios a su mínima absorción. El caso de la rifaximirina, su principal mecanismo de acción es inhibición de la síntesis del RNA bacteriano o de la bacteria por unión irreversible con la subunidad beta del DNA de la bacteria dependiente de la polimerasa del RNA. Y esta rifaximina puede estar en forma de cristales diferentes, y ahorita vamos a ver la importancia que eso hace el polimorfismo de las diferentes rifaximinas disponibles, que puede ser la alfa, la beta, la gamma, la delta y la épsilon, ¿no? El polimorfismo gamma es el que tiene la máxima biodisponibilidad sintética, o sea, es el que más se puede absorber en el intestino, a diferencia de la alfa rifaximina, que es la que prácticamente no se absorbe a nivel intestinal. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de estos antibióticos no absorbibles o de baja absorción, como se denominan en los pacientes que tienen enfermedad diverticular del colon? Después van a ver también los estudios de Mar Pimentel desde hace tiempo en síndrome de intestino irritable, pero eso lo verán con las pláticas que les van a dar mañana y el sábado. Y cómo el efecto de estos antibióticos de baja absorción es una disminución del sobrecrecimiento bacteriano intestinal, tanto por la rifaximina como la neomicina, que son los dos que se han estudiado de manera más intensa. Esto hace que exista un incremento de la masa fecal por un lado, y por otro lado una reducción en la producción de gas o en el proceso de fermentación bacteriana, que van a disminuir la presión intraluminal a nivel del colon. Como ya vimos, es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos de la génesis de los divertículos y la génesis de los síntomas de la enfermedad diverticular no complicada. La siguiente. Es el antibiótico más estudiado a la fecha, el antibiótico de todos, la rifaximina, y utilizado en el contexto de la diverticulosis y la enfermedad diverticular sintomática no complicada, y como les mencioné también en el síndrome de intestino irritable. Es un derivado semisintético no aminoglucósido de la rifamicina y un análogo en la estructura de la rifampicina, o sea, es un análogo sintético semejante a la rifamicina y a la rifampicina. Se caracteriza por la adición de un anillo de piridoimidazol, que esto convierte a la rifaximina alfa en un antibiótico poco absorbible y poco soluble en agua. La biodisponibilidad de la rifaximina alfa, vean cómo es menor del 0.4%, o sea, prácticamente se absorbe una nada, ¿no? Y aproximadamente el 97% de la rifaximina alfa
radiomarcada se excreta en las heces como fármaco no alterado. O sea, se excreta casi completamente. O sea, es de acción intraluminal. La siguiente, no deberían ni de pedir receta por esto. Y vean cómo estos son los diferentes mecanismos de acción que tiene por sus propiedades de un antibiótico de baja absorción o no absorbible en la enfermedad diverticular del colon. O sea, por medio de la modulación bacteriana, que es su principal mecanismo de acción. O sea, tiene un efecto antibiótico, tiene un efecto sobre el metabolismo bacteriano, un efecto eubiótico, pero también hay efectos antiinflamatorios dependientes del efecto antibiótico propiamente dicho o independientes del efecto antibiótico. O sea, disminuye las citotoxinas proinflamatorias como interleucina 6, factores de necrosis tumoral, etc. La siguiente. Y como ya les dije, existen cuando menos 5 formas polimórficas de rifaximina, denominadas alfa, beta, gamma, delta y épsilon, ¿no? Todas son hidratos de rifaximina, obviamente, caracterizados por un contenido de agua distinto. Y la forma no cristalina, o sea, la rifaximina amorfa, también puede generarse mediante modificaciones de los procesos de síntesis y purificación. Las formas amorfas o cristalinas, aunque tienen, esta es la no cristalina, es la rifaximina alfa, pero las amorfas o cristalinas, a pesar de contener el mismo ingrediente activo, que es rifaximina, pueden presentar propiedades químicas, físicas, mecánicas muy diferentes, o sea, como la solubilidad, la biodisponibilidad, etcétera, con un impacto significativo en su utilización, manipulación y absorción. La siguiente. Entonces, ¿qué rifaximina se recomienda o debemos utilizar? Todos los estudios publicados en las revistas indexadas de alto impacto, todos están hechos con rifaximina alfa. Generalmente todos los estudios provienen de Italia, de investigadores muy serios, y desde el punto de vista farmacológico, ninguno de los demás polimorfos diferentes a rifaximina alfa puede considerarse un antibiótico de baja absorción. La absorción sistémica no garantiza, obviamente, la misma seguridad que tiene rifaximina alfa en términos de efectos adversos o desarrollo de resistencia bacteriana extraintestinal. Y la rifaximina alfa pues tiene un ingrediente activo cristalino que tiene perfiles de disolución farmacocinéticos y farmacodinámicos que únicamente están presentes en este polimorfo alfa. Y por estas razones, los resultados obtenidos con la forma cristalina alfa no pueden traspolarse o no pueden extenderse a los demás polimorfos ni a la forma amorfa. Entonces, los estudios o la evidencia científica proviene de estudios exclusivamente con rifaximina alfa. ¿La que sigue? Y bueno, aquí vemos una comparación, por ejemplo, en este estudio que se publicó en el 2014, de las diferencias en la concentración plasmática máxima y del área por debajo de la curva de concentración plasmática en cuanto a comparación con una rifaximina genérica y la rifaximina alfa. Entonces vean aquí, por ejemplo, la concentración plasmática que refleja la absorción de la rifaximina. Vean cómo en la rifaximina alfa es mínima por su mínima absorción en comparación con la rifaximina genérica, donde ahí sí existe una concentración plasmática 5 veces más que la rifaximina alfa. Y lo mismo en la excreción urinaria. Vean cómo la rifaximina genérica pues sí se absorbe y es filtrada por el riñón, a diferencia de la rifaximina alfa, donde el 97% se elimina de manera no modificada en las heces. La siguiente. Y este es un estudio también donde ya
uno de los estudios que les mencioné, donde ya es pacientes tratados con enfermedad diverticular sintomática no complicada en cuanto al puntaje global de síntomas, sobre todo de dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, y vean cómo este estudio demuestra que los pacientes que fueron sometidos a rifaximina alfa a largo plazo, comparado con pura fibra y rifaximina con fibra, cómo existe una ventaja terapéutica en cuanto al puntaje global de síntomas, no nada más de dolor abdominal, en los pacientes que recibieron la rifaximina alfa con suplemento de fibra soluble. La siguiente. Y este es un metaanálisis de, perdón, este es un metaanálisis de 4 ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que incluyeron 1,660 pacientes tratados con rifaximina alfa y en pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada, y ven cómo existe un beneficio importante en todos estos 4 estudios, y el metaanálisis revela una ventaja terapéutica del 71% en pacientes tratados con rifaximina, con un número necesario a tratar de 3 pacientes, o sea, un paciente mejora de cada 3 que toman este tratamiento, ¿no? Y en la enfermedad diverticular sintomática con fibra, pues es definitivamente, de acuerdo al metaanálisis de estos 4 estudios de 1,660 pacientes, superior al placebo después de un año de rifaximina cíclica. Esto sobre todo para los síntomas, y se sigue dando rifaximina cíclica, que es la primera semana de cada mes, para que se le olvide menos al paciente, darle el tratamiento cada mes para prevenir complicaciones o prevenir el desarrollo de diverticulitis en estos pacientes. Bueno, no sé qué le pasó, pero nada más rápidamente les iba a comentar en los 7 minutos que me quedaban sobre el uso de los aminosalicilatos o ácido 5-aminosalicílico o 5-ASA o mesalacina, como la conocemos. Ya. En estos pacientes. Como ustedes saben, la mesalacina o el ácido 5-aminosalicílico es un fármaco de primera línea en la enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sobre todo en CUSI. Sin embargo, la mesalacina ha sido estudiada en otras entidades inflamatorias del intestino, ¿no? Incluso hay trabajos interesantes donde se han hecho estudios en síndrome de intestino irritable y, como vamos a ver, en enfermedad diverticular sintomática no complicada. Las guías, los consensos, como el que tenemos nosotros de síndrome de intestino irritable, o el que les mencioné que se publicó en el 2019 de enfermedad diverticular del colon, hablan de estos tratamientos. El nivel de evidencia y el grado de recomendación obviamente es muy inferior al que tiene la rifaximina. La rifaximina es el tratamiento de elección para estos pacientes. Sin embargo, ustedes van a ver cómo en el caso del síndrome de intestino irritable se utiliza más la rifaximina en el síndrome de intestino irritable con diarrea y sobre todo en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Si me das la que sigue. Y bueno, aquí vean el tratamiento a largo plazo, como yo les comenté, donde durante un año cuando menos se les da a los pacientes rifaximina durante los primeros 7 días o la primera semana de cada mes, y cómo en los pacientes que recibieron este tratamiento a largo plazo de rifaximina tienen mucho menos riesgo de desarrollar una complicación asociada a la enfermedad diverticular del colon no complicada. Y el riesgo de recurrencia pues también disminuye significativamente
de manera importante. La que sigue. La mesalazina es una aspirina para el intestino grande puerta, ¿no? Es un ácido 5-aminosalicilato y tiene efectos antiinflamatorios porque actúa reduciendo la síntesis tanto de prostaglandinas endógenas como de citocinas proinflamatorias. Inhibe la activación de la familia de los factores de transcripción del factor nuclear kappa beta, que está implicado en la producción de estas citocinas. También activa receptores nucleares que regulan de manera negativa la inflamación y reducen la liberación de citocinas. De tal manera que también resulta que mesalazina o ácido 5-aminosalicílico tiene una actividad antibacteriana al inhibir la expresión de genes bacterianos que están implicados sobre todo en la invasividad, la adherencia de estas bacterias al epitelio, la proliferación bacteriana y la resistencia a los antibióticos. O sea, suena esto muy, muy interesante. La que sigue. Y bueno, este es un metaanálisis de pacientes con enfermedad diverticular en general, tanto diverticulitis aguda no complicada con perforación, absceso o eso, como estos dos trabajos del doctor Tursi de Italia en enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y vean lo interesante, si le das un clic, aquí es definitivamente de mayor utilidad. Aquí no mostró una diferencia significativa, sobrepasa la unidad, pero en el caso en diverticulitis aguda, pero en el caso de enfermedad diverticular sintomática no complicada, sí se observó un beneficio en estos dos ensayos clínicos controlados, con pocos pacientes, pero sí demostró un beneficio. La siguiente. La siguiente. Y aquí vean, este es un metaanálisis más reciente, incluyen los estudios que ya les presenté, más otros dos, ¿verdad? En cuanto a obtención del alivio de los síntomas y en la prevención de una complicación futura como es la diverticulitis aguda. Y vean cómo en ambos estudios, en ambos metaanálisis, el diagrama de Forest está a favor de la mesalazina, ¿sí?, en comparación con el placebo. La que sigue. Y finalmente, pues los probióticos, ¿no? También van a tener una plática de probióticos el día de mañana con la doctora Montserrat Sabanés. La que sigue. Y los probióticos, pues la justificación para el uso de los probióticos se basa en la capacidad de modular la microbiota y sus efectos antiinflamatorios. Un ensayo clínico controlado con 120 pacientes se reportó que un probiótico mejoraba el estreñimiento y la diarrea, pero no la distensión ni el dolor abdominal, y que los niveles, ni los niveles de calprotectina a los 3 meses no diferían de la basal. Y en este metaanálisis de 3 ensayos clínicos controlados, sí demostraron que había un beneficio diferente al mantenimiento de la remisión cuando fueron tratados con lactobacilos y especialmente si se controlaba con mesalazina. El problema con los probióticos es que decir probióticos es un término pues muy amplio, ¿no? Entonces, la importancia de los probióticos es que exista evidencia de un género, especie y cepa, ¿sí? O sea, por ejemplo, Bifidobacterium infantis 35624 en síndrome de intestino irritable porque produce una disminución de las citotoxinas proinflamatorias y un aumento de las antiinflamatorias, como demostró Eamon Quigley en un trabajo, en fin. Entonces eso es muy importante. Probiótico, no cualquier probiótico va a tener los mismos efectos, entonces todavía nos falta mucha evidencia científica de cuál es el mejor probiótico, la mejor combinación de probióticos para el beneficio de diferentes entidades en gastroenterología. La siguiente. Y bueno, ya después se vio que diferentes cepas o diferentes combinaciones de probióticos pueden tener algunos efectos, como estos autores, en reducción del dolor y la distensión abdominal.
Y este es el último metaanálisis que encontré yo de 11 estudios, 764 pacientes, que no pudo demostrar la eficacia de los probióticos en enfermedad diverticular o en enfermedad diverticular sintomática no complicada, porque hay mucha heterogeneidad en los estudios, diferentes tamaños de la muestra, diferentes probióticos utilizados, en fin, y no se pudieron obtener datos de una alta calidad para poder hacer un buen metaanálisis como lo sugieren los expertos. Y eso hace que algunas guías lo recomienden, ¿sí?, con bajo nivel de evidencia, un moderado grado de recomendación, y otras de plano no recomiendan el uso de probióticos. Podemos ver la que sigue, las conclusiones, por ejemplo, de esta reunión internacional, un simposio internacional sobre enfermedad diverticular del colon, donde vean cómo la rifaximina con fibra, ellos dicen que es eficaz para estos pacientes con un nivel de evidencia y un grado de recomendación pues bastante bueno, igual la mesalazina, y ellos mencionan que los probióticos, existen algunas evidencias de que algunas cepas probióticas puedan ser eficaces en reducir los síntomas de estos pacientes. Y nada más quiero concluir, la última, por favor, que la diverticulosis es una afección muy común, más del 60% o del 70%, diría yo, después de los 70 años de edad. Si llegan a vivir 90 años un paciente o una persona, yo creo que el 90% de los mayores de 90 años van a tener divertículos. Y la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pues es frecuente, pero es desafiante porque sus síntomas se parecen mucho al síndrome de intestino irritable. Los pacientes que tienen enfermedad diverticular tienen una disminución de miembros de la microbiota con propiedades antiinflamatorias, incluyendo familia de Clostridium grupo 4 y grupo 9, fusobacterias y lactobacilos. Los macrófagos se ha demostrado que están aumentados de manera importante en pacientes que tienen divertículos colónicos, tanto en la región diverticular como en sitios distantes, como puede ser el transverso. Y esto habla de un proceso inflamatorio en estos pacientes, y los cambios de microbiota pues se correlacionan con la activación inmunitaria de la mucosa, por eso el uso de mesalazina y por eso también el uso de probióticos en estos pacientes. Y bueno, el tratamiento farmacológico, como ya vimos, se basa, número 1, en antibióticos de baja absorción, como es la rifaximina alfa, fármacos antiinflamatorios y muy probablemente algunos cepas probióticas. Pues no me resta más que nuevamente agradecer al comité científico, a la mesa directiva, su invitación a participar, y a todos ustedes su atención, y felicidades por este congreso tan exitoso que ya ha tenido el privilegio de estar en anteriores. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con gusto. Creo que todavía...